Ok, entonces la vez pasada nos quedamos en lo de las tablas, sí terminamos de ver ese tema y alcanzamos a ver ahí algo de las familias, de cómo estaban agrupadas en los menús y demás. Ahorita vamos a empezar con lo que son las leyendas. Me decían ahí varios que no sabían bien a qué nos referíamos con eso de las leyendas, pero básicamente son las tablas de simbología que ustedes pues utilizan para los diferentes tipos de planos. Sí, por ejemplo, me imagino que en la materia de proyecto ejecutivo que ustedes llevan en la universidad, pues tuvieron ahí oportunidad de hacer los planos de las diferentes disciplinas como iluminación, eléctrico y demás. Entonces, básicamente, es la simbología que tenemos desde la que es de arquitectura. Entonces, vamos a abrir aquí dándole clic derecho. Ahorita, si se fijan, no tenemos ninguna. Estas simbologías se pueden también transferir de un proyecto a otro sin problema para que ustedes pues no tengan que estarlos haciendo. ¿Sí? Inclusive, si ustedes ya tuvieran alguna hecha que les gustaría utilizar o que ustedes mismos diseñaron en la materia, la pueden importar como un archivo de AutoCAD. Ya en su momento veremos cómo importar un archivo, pero es muy similar. Porque las leyendas sirven también para hacer, además de las simbologías, no sé, algún detalle que sabemos que es tipo. Digo, yo creo que todos utilizamos alguna vez en la materia de proyecto ejecutivo, ¿cómo se llama? Los detalles tipo de panel rey o de algún otro proveedor, que sabemos que es la manera en que se instala, ¿verdad? Que son detalles tipo que se ponen por lo general. Entonces esos también como ya están hechos, pues no nos vamos a poder dibujar todo el detalle mínimo si ya el proveedor lo maneja o lo tiene, simplemente lo importamos y se agrega. Sí, entonces aquí le van a dar clic derecho aquí en donde dice leyendas. Y, Arqui, Aquí, no nos ¿sí? está compartiendo Ah, pantalla. sí. pantalla. Mm, Bueno, realmente no enseñé nada ahorita, nada más apenas que iba a poner la pantalla. Entonces, díganme si ahí la ven. Ahí ya ven la pantalla. Sí, ya. Ok, entonces aquí del lado derecho, bueno, digo, perdón, izquierdo, tienen el navegador de proyectos, que es donde nos quedamos. Aquí van a darle clic derecho en leyendas y le van a dar aquí en el apartado donde dice nueva leyenda. Sí. Aquí lo primero que les va a solicitar es que ustedes le asignen un nombre, ¿sí? En este caso puede ser el nombre de la simbología o si es la nomenclatura, las abreviaciones, etcétera. Sí, ahorita le vamos a poner este simbología arquitectónica. Y la escala la dejan en 1.50. Ahí no importa la escala. Aquí en Revit, una cosa importante que deben tomar en cuenta es que todo lo que es los textos y anotaciones, siempre lo importante es el tamaño que usan del texto, ¿sí? No se va a escalar. Si ustedes se fijan aquí por ejemplo, voy a abrir una planta rápido para que vean. Si yo aquí tengo una escala de 1 a 100 y yo, por ejemplo, mm, se los voy a enseñar mejor en el plano para que lo noten con más detalle. Aquí, por ejemplo, abro la misma planta, pero en plano. Aquí se fijan. Ahorita como es la misma escala se ven igual los ejes y las anotaciones y todo, sí. Pero si yo esta planta la activo en el plano y me meto a editarla, yo le puedo cambiar la escala. Aquí abajo se cambia la escala y lo cambiaría, no sé, si está a 1 a 100 y le pongo 1 a 50, pues va a crecer al doble, ¿sí? Pero si se fijan, al momento de que crece, vean cómo el eje, ¿sí? Sigue siendo el mismo tamaño. Tanto el eje, los textos, las cotas, todo se mantiene el mismo tamaño. Obviamente se ve un poco más chico, pero es por la ilusión óptica de que se hizo más grande todo lo que es parte del modelo, pero lo demás sigue estando del mismo tamaño, ¿sí? Entonces por eso les digo que los textos no se afectan por la escala. Los textos ustedes los configuran para que sean de un tamaño en específico y ese tamaño específico es el que se va a ver siempre, ¿sí? Entonces, por eso no importa mucho la escala que pongan en la leyenda cuando se trata de una simbología
con textos, ¿sí? En lo que sí les va a afectar es en su dibujo. Entonces por eso yo les digo que se basen siempre del tamaño de su texto y el dibujo lo hagan de ese tamaño para que quede más o menos proporcionado a la tabla que van a poner. Sí, aquí por ejemplo les voy a enseñar un ejemplo de las diferentes simbologías que pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, en un plano de iluminación. Se fijan aquí tengo mi plano. Tengo mi plano completo con todo el formato, bla, bla, bla. Aquí se fijan las leyendas, vienen siendo esto que tengo acá. ¿Sí? Todo lo que está del lado derecho no forma parte de mi membrete. ¿Por qué? Porque lo que está en el membrete es todo lo que yo sé que voy a repetir en todos los planos, como el nombre del proyecto, nombre del cliente, el plano de referencia, las revisiones, el nombre del plano, texto, escala, etcétera. ¿Sí? Entonces, como estas no se repiten, por ejemplo, a lo mejor las tres primeras que vienen siendo las notas generales, la nomenclatura, la simbología, sí, pero la simbología de iluminación, del alumbrado y así, no va a ser la misma que en el plano de contactos, ni va a ser la misma que el hidrosanitario, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces todos estos, ustedes los van configurando, si fijan aquí yo tuve que hacer los dibujitos de mi símbolo de la luminaria para que se entendiera a qué me refería en cada uno de estos elementos que están dentro de mi plano, que son parte de la iluminación. Y aquí posteriormente pues tengo ya mis configuraciones de cuál es la clave de la luminaria, el modelo de la luminaria, si es salida de cielo, en dónde está ubicada y la cantidad, ¿sí? Que es parte de lo que vamos a ver. En arquitectura no es tan detallado, pero con el tema de las instalaciones vamos a hacer varias tablas en cada una de las disciplinas en donde ustedes pues van a ver la manera en que se hacen estas columnas. Ya vimos en muros cómo se clasificaba por medio de la familia, el tipo, la cantidad, etcétera, ¿sí? Entonces ahorita lo que quiero que entiendan ustedes es que básicamente vamos a hacer una de estas, que son las tablas de simbología, ¿sí? No vamos a hacer dibujitos ahorita porque obviamente eso lleva más tiempo, pero mínimo vamos a poner una tabla con los textos y la anotación que se requiere, para que sepan dónde se crea y dónde están ubicadas estas, ¿sí? Entonces aquí, si se fijan, tenemos un lienzo en blanco en donde podemos partir para dibujar lo que queramos. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es irnos al menú de anotación. Está aquí en la parte superior. Y ahí en el menú de anotación lo que vamos a hacer es crear un texto nuevo, ¿sí? Ahí con el texto, si se fijan, nos activa la barra de propiedades que se va a crear un texto de 2.5. Aquí viene 2.5, 3.5, 10 y 18. Aquí un dato para que tengan en cuenta, no sé, ahí en la oficina donde vayan a trabajar o si ustedes van a hacer sus planos, es bueno que sepan el tamaño mínimo de letra que se puede utilizar. Sí, más que nada para que sea legible. Al momento de que ustedes impriman el 90 por 60, que es lo más, por lo general es lo más normal, es el 1.5. Sí, 1.5 milímetros es lo más chico que pueden ustedes manejar. Ya de ahí pueden usar 2, también como para textos generales, 2.5 para subtítulos y a lo mejor hasta 3 para títulos ya más grandes, ¿sí? Esto va en relación a la hoja de impresión que utilicen ustedes, ¿sí? También se pueden hacer pruebas, ya una vez que lo hagan PDF, van a imprimirlo y ustedes van calando de que, oye, pues, ¿qué tipo de letra me conviene más a mí? Sobre todo porque puede que no usen la letra Arial, puede que usen otra letra y a veces la letra, no sé, por ejemplo, la Century Gothic es más gordita o más grande que la Arial, aunque sean del mismo tamaño. Entonces ustedes pueden ir ya midiendo eso y creando su formato de texto, sí, pero lo que es bueno que recuerden es la 1.5 más chica y de ahí para arriba, pues nosotros no usamos más de 3 o 3.5 porque si no ya se ve muy grande. Sí, entonces aquí por ejemplo voy a colocar una que es 2.5, nomás le dan clic ahí donde ustedes ven y vamos a poner el título que vendría siendo simbología arquitectónica. Ponemos el título y aquí por ejemplo voy a centrar el texto para que no me quede orientado hacia la izquierda ni nada. Cuando ustedes ya
le dan enter a la creación del texto y terminan de escribir, si ustedes seleccionan el texto, aquí van a ver que le salen varias cosas de las herramientas del comando de modificación. Varias de ellas hacen relación a si lo quieren justificado al centro del espacio, a la derecha, izquierda. Y en caso de que fuera un detalle, en donde tengan un, no sé, un detalle de plafón o algo así dibujado, vienen aquí estas para agregar flechas y poder apuntar hacia donde están describiendo la especificación o demás, ¿sí? También sirve para cortes por fachada, detalles 3D, etcétera. Ahorita para no, aquí la quitaría, en este de menos, no voy a señalar nada, simplemente voy a hacer una tab. Entonces, ya que acabe el primero, voy a copiar ese, aquí con la herramienta de copiar, puede ser CO o aquí arriba en los comandos de modificación. Acuérdense, siempre que seleccionen algún elemento, automáticamente les van a aparecer tanto sus propiedades como los comandos de modificación que pueden aplicar en el elemento, ¿sí? Aquí arriba. Entonces aquí me aparece el de copiar, yo nada más voy a copiar ese texto. Y como este texto va a ser parte del cuerpo de mi simbología, lo que voy a hacer es editarlo y cambiarle su tamaño, ¿sí? Para cambiar el tamaño es igual, aquí en propiedades, aquí me voy a editar tipo. Y una vez que estoy aquí en editar tipo, les va a abrir esta ventana, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos 2.5 Arial. Aquí no la modificamos luego porque queremos conservar la 2.5. La duplicamos primero. ¿Sí? Y una vez que duplicamos, ya le ponemos ahora sí el nombre. ¿Qué nombre le pondrían ustedes? Pues a lo mejor con la 2 es suficiente. Le borramos lo del 2 que se pone cuando crean una copia. Y lo dejamos en 2 milímetros Arial. Sí, le damos OK y aquí si se fijan pueden editar diferentes cosas. Viene que pueden editar el color del texto, el ancho de la línea en caso de que le pusieran un recuadro. Por ejemplo, aquí viene la opción de Show Border, que es con el que se hace un recuadro en el texto, pero ese pues no lo ocupamos ahorita. Vienen las distancias de los bordes, de los offsets del recuadro, pero eso tampoco ahorita es necesario. Y lo más importante viene aquí abajo, ¿sí? El tema del tipo de letra, ¿sí? Si es Arial, el tamaño es el que sí tenemos que modificar, obviamente tiene que corresponder con el nombre del tipo que estamos poniéndole, en este caso en lugar de 2.5 dijimos que iba a ser el 2. Entonces ahí borramos el 5. Y aquí abajo vienen las opciones de si quieren que sea bold es negrita, italic es cursiva y underline es subrayado. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como si estuvieran en el Word editando las cosas. Pero algo así como esto que está aquí, ¿sí? Es algo que van a ustedes a tener siempre. ¿Sí? En Revit en eso consiste. Casi todo es editable se edita desde su tipo. Y ese tipo ustedes lo duplican y empiezan a ver sus configuraciones, ¿sí? Como en Revit son un montón de cosas diferentes, inclusive cada familia tiene parámetros o configuraciones diferentes. Lo importante es que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Y ya que lean, vean cuál es el cambio que sucede en el elemento. En este caso es muy sencillo porque son cosas de texto, ¿sí? Pero en las familias, pues ni yo me sé todas, ¿verdad? Obviamente depende de la familia, voy experimentando o revisando y viendo qué es lo que se modifica dentro de la familia, ¿sí? A veces como viene en inglés, pues digo, a mí también me ha sucedido que son palabras medio complejas, pues me apoyo del traductor y reviso a qué se refiere para saber qué es lo que va a editarme, ¿sí? Yo les voy a explicar pues la mayoría de los elementos que se pueden editar de las diferentes cosas que vemos en el curso, tanto de arquitectura como de las instalaciones, pero pues como va a haber muchísimas más con las que se van a topar, lo importante es que ustedes sepan que mientras lo editen dentro del tipo, le va a afectar a todo ese elemento en particular en toda la familia, ¿sí? Si no, como que ya van a ir viendo ejemplos. Entonces aquí ya nada más le doy Arial 2, que es lo importante, y le doy OK. Y ahí van a notar como el texto pues, ya se hace un poco más pequeño. Entonces ya yo lo puedo o justificar o nada más mover un poco hacia la derecha, ¿sí? Y aquí, si quieren, en lugar de hacer dibujos, vamos a poner las nomenclaturas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, le pondría nivel de piso terminado a mi texto de 2.
Y después, ya con esta base, de que, oye, yo sé que mi texto es 2.5, que es legible para títulos, y mi texto del cuerpo de la tabla es de 2 Arial, empiezo a hacer lo que es el dibujo de mi tabla, ¿sí? Entonces ahí yo, por ejemplo, haría con Detail Line, que es el apartado que viene aquí arriba. ¿Sí? Ya todos hicieron los dos textos, el de 2.5 y el de 2. Yo sí. Cherokee. Sí. Perfecto, entonces Yo ahí también. ya nada más le dan aquí en Detail Line, ¿sí? Aquí se fijan bien en Detail Line y el Region es para crear como si fuera un hatch en AutoCAD, aquí es Region, ¿sí? Entonces en Detail Line hagan de cuenta que vamos a crear nuestra tabla. Aquí por ejemplo yo trazo las líneas. Aquí si ustedes quieren que sean medidas justas, por ejemplo aquí coincidió que son 3 exactos, ¿sí? Pero si no, yo tengo aquí cuando seleccionan una cota, perdón, una línea, le sale una cota, ¿sí? Esa cota es ajustable y ustedes le pueden poner, no, que quiero que mida 4, pues lo mueve, ¿sí? Aquí es importante también ver que lo que ustedes seleccionen es lo que se va a mover a partir de la cota que ustedes marquen. Si yo le doy 4, vean cómo se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ahí en 3 me quedó bien. Luego ya esta la voy a copiar hacia abajo y aquí yo lo puedo acotar. Si se fijan también me sale una referencia como de cota. Y creo que si le pongo punto 4, es espacio suficiente. Ya esta a lo mejor nomás la muevo con los cursores. Se pueden mover ahí con los cursores y la centro, ¿sí? Y después ya puedo ir haciendo las demás. Ahí por ejemplo si esa quedó con 4, a lo mejor estas pueden quedar con punto 30. Todas las demás de acá abajo. Y ya una vez que tengo aquí, obviamente lo ideal es que ustedes la vayan haciendo secuencial y que tenga la misma distancia para que se vea ordenado, ¿verdad? Entonces ya nada más, yo ya sé que esta mide 40, esta 30, pues nada más agarro la de abajo y la copio desde la referencia de arriba y la puedo ir copiando hacia abajo con la referencia del siguiente. Y voy creando mis diferentes renglones para poder hacer el esquema completo de todo lo que vaya a enlistar o de toda la tabla que vaya a hacer, ¿sí? Y aquí ya nada más la cerraría en caso de que ya haya acabado. Y ya con esto mis textos los puedo ir copiando igual, como ya tengo la referencia aquí del texto, los puedo ir copiando así. Para después irlos editando y ponerle su referencia. Aquí por ejemplo en estos a lo mejor sí convendría, como está centrado, aquí si se fijan si escribo me va a aparecer así. Entonces a lo mejor les cambiaría la alineación a estos. Para seleccionar varios sería con control. Y a estos les cambiaría la alineación a que sea la orientación hacia la izquierda, ¿sí? Aquí por ejemplo ya no me apareció acá arriba, pero aquí del lado derecho me salen las propiedades de las cosas. Y aquí le pondría, pues que esté orientado a la izquierda, ¿sí? Ahí se fijan, vean cómo lo mueve y ya yo nada más lo acomodo. Y aquí copiaría la línea que me dividiría las nomenclaturas del texto. Entonces aquí ya nada más lo vuelvo a copiar y en este voy a poner la abreviación que sería NP. Sí, y este igual que lo puedo ir copiando hacia abajo. Entonces ustedes pueden hacer algo así al inicio y ya después ustedes lo van configurando y van redactando pues cada uno, ¿verdad? En el mismo espacio. Ya en base a lo que les enseñe yo, pues van a ir por ejemplo, en algunos casos ocupan 4 renglones, en otros 3, pero el punto es que se vea proporcionada su tabla. Sí.
Y esto al final de cuentas siempre es mejorable, ¿sí? Nosotros ahorita apenas nuestro nuevo formato estamos cambiando porque nos gustó más otro tipo de letra. Y lo estamos haciendo ya un poco más estético, con los bordes redondeados, es todo pues para mejorar la representación, ¿verdad? Entonces, digo, ahí es cuestión de tiempo, pero pues siempre es posible estarlo ahí modificando. Sí, entonces a lo mejor a este ya le pueden poner lo diferente, ahí NSL, nivel superior de losa. Y así, si quieren nada más editen los dos primeros y los demás déjenlos con la repetida, no pasa nada. Y ahorita les voy a explicar cómo usar los comandos de modificación y cómo pues pueden llegar a dibujar pues todos esos simbolitos que ven con las diferentes herramientas del comando de modificación que vienen siendo todas estas. Sí, aquí mismo lo vamos a ver. Nada más avísenme cuando tengan ya algo así como lo tengo yo, que es toda su tablita con los textos copiados y como que acomodado así en este orden más o menos. Ya una vez que tengan esto, sí, si se fijan las líneas, me imagino que a ustedes también les salen así segmentadas, ¿sí? Esa es porque esa línea era la que estaba por default, pero se puede modificar, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí pueden seleccionar línea por línea, pero obviamente sería muy tardado, o también pueden hacer la selección completa, ¿sí? Y después recurrir a la herramienta del filtro, ¿sí? Aquí si se fijan en la parte inferior derecha, no sé si lo alcanzan a ver, está muy pequeñito. Viene ahí un filtro que me marca que tengo 26 elementos seleccionados, ¿sí? Ese filtro, si yo le pico ahí abajo, es lo mismo que si le picaran a aquel que viene acá arriba, que dice filtro. Esto siempre les va a aparecer y les va a arrojar qué es lo que tienen seleccionado. En este caso, pues es muy poquito, pero si yo me fuera a un 3D y yo quisiera seleccionar todo, el filtro me va a ayudar a de que, oye, pues yo no quiero seleccionar nada más que los muros. Selecciono aquí check no para que se seleccione todo, y si me voy aquí a walls, se fijan, me deja seleccionar solo los muros, y si yo lo aíslo, pues visualizo todo lo que son solo los muros, ¿sí? Entonces es una herramienta bastante útil esa del filtro para realmente seleccionar lo que ustedes necesitan nada más. Y si eso yo lo hago acá, pues simplemente lo que haría es filtrarlo, deseleccionar lo que son los textos y dejaré las puras líneas. Automáticamente cuando tengo seleccionado todo lo de una misma categoría, que serían las líneas, me aparecen aquí sus comandos de modificación, ¿sí? Se fijan, viene la opción para cambiar el tipo de línea, aquí viene Line Style y vienen los tipos de línea predeterminados de Revit. Ustedes pondrían el Thin Lines, que son líneas delgadas, y ya con eso me quedaría mi recuadro como lo quiero, ¿sí? Con la línea continua. Y si se fijan, ahí mismo también hay otros comandos, ¿verdad? Viene aquí como que las opciones de traer al frente, enviar atrás, editar, guardar, etcétera, ¿sí? Pero digo, lo principal es el cambio del tipo de línea. Sí, entonces ahí con la herramienta filtro les digo que la pueden utilizar o sirve bastante para cuando quieren encontrar algún objeto en especial o filtrar las cosas para hacer alguna revisión y ocultar las cosas de manera temporal, ¿sí? No sé si se acuerdan cómo le hacíamos, pero ya la clase pasada, si no mal recuerdo, vimos los comandos esos de HH, HI, son los que les recomendé se aprendieran e imprimieran ahí de la tablita que les pasé. Pero pues básicamente es con eso, ¿eh? Lo que hice fue que seleccionar solo muros y en lugar de HH le puse HI, ¿sí? Más para recordar. Entonces, ya aquí en la simbología, lo que vamos a hacer es, si ya la tenemos aquí lista, ¿sí? Vamos a colocarla, por ejemplo, si abren el plano 102 donde vienen las plantas, que es donde pusimos la tablita de cuantificación, es igual que con la tabla de cuantificación. Si ustedes agarran la leyenda, que se fijan ahorita viene en blanco porque no está colocada en ningún plano, solo la agarro, la arrastro y la coloco donde yo quiera, ¿sí? En este caso se pone un texto de título como en las otras vistas de planta y demás, pero aquí
es más fácil, pues como ya tiene el título, aquí en el lado derecho en las propiedades, ponerle que no queremos el título y que se quede solo la barrita, ¿sí? Entonces aquí esta pues la podemos colocar acá. Aquí, ¿por qué sale eso? Si se fijan, sale así porque los textos están como que alargados. Por eso salió, digo, por eso se ve así como que cuando la selecciono este espacio. Entonces ahí sería tratar de ajustarlo al espacio, ¿verdad? Tendría que ajustar uno por uno o copiarlos. Pero aquí, si se fijan, también es editable como las demás cosas, las plantas, etcétera. Entonces aquí lo que quiero que vean es que igual la escala, si yo la llevo a modificar, vean lo que va a pasar. ¿Sí? Se fijan, las líneas desaparecen porque ahora son muy pequeñas y se juntaron o no sé qué pasó. Ahí están, miren, se fijan, las se ven ahí atrás. Pero los textos siguen estando del mismo tamaño. ¿Sí? En la 1.500 peor. En la 1.20 vean cómo siguen estando en el mismo centro y todo. Pero lo que se modifica son las líneas. Porque esas, como si las hacen con medida, si hicieran un dibujo, es lo que sí va a crecer el dibujo, pero los textos no. Sí, entonces para la simbología lo que rige es el texto, pero para los dibujos de un detalle así, lo que importa es el dibujo, entonces nada más ténganlo en cuenta y en base a eso dibujen sus leyendas. En este caso ya nada más la voy a acomodar aquí, ¿sí? en alguna parte del plano para tenerla también ahí. Entonces, luego me voy a regresar a la misma simbología, aquí donde estaba dibujándola, en su ventana. Y vamos a ver lo que son los comandos de modificación. Los comandos de modificación son todos estos que vienen aquí en la parte superior. ¿Sí? Fijan, aquí vienen como quiera, modify. ¿Sí? Pero cuando seleccionan el elemento, pues les aparecen todos los demás comandos adicionales. Entonces aquí vamos a ver, a lo mejor ya están medio familiarizados con ellos, pero aquí en Revit algunos comandos tienen como si fuera un subcomando del AutoCAD, sí, pero en este caso no hay como que un subcomando adicional que ustedes tengan que teclear. Aquí nada más es de ustedes seleccionar las opciones múltiples que les ofrece cada una de las herramientas de modificación, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero mover esta línea, ¿sí? Aquí viene la herramienta de mover, el comando es MV. Si yo le doy mover, ¿sí? Aquí no es como en AutoCAD que le dan clic y luego le dan enter o le dan al comando. Por ejemplo, si yo le doy MV, ¿sí? Yo ya nada más selecciono la línea, le doy MV y no le tengo que volver a dar enter. Ahí ya nada más automáticamente se activa el comando, ¿sí? Entonces, aquí para moverla, por ejemplo, yo quiero mover esta, le doy MV o le pico acá a mover y yo muevo esta línea, pues no sé, ahí lo que me marca la cota, o yo puedo teclear 1.5 y la va a mover a donde yo la indiqué, ¿sí? Entonces aquí dentro de sus opciones múltiples, si se fijan ahorita se movió y todo lo demás se movió en conjunto con ella, o sea, todo lo que está enlazado o conectado se movió. Sí, eso es porque en Revit, los que ya lo han utilizado un poco más, pues saben que existen los joins, ¿sí? Y los joins son las cosas que hacen que una cosa se referencie con otra o se unifique y se muevan a la par, ¿sí? ¿Qué vienen siendo estos puntitos que ven aquí ustedes en las finales de las líneas? Esos vienen siendo los puntos de unión, ¿sí? Entonces, si yo no quiero que pase eso, para eso son los comandos adicionales. Si yo le doy aquí en mover, vean como aquí vienen las opciones. Una, la de disjoin. Si yo le doy clic, automáticamente muevo la pura línea y todo lo demás se queda en el lugar donde lo tenía ubicado. Y por otro lado, viene el de constraint, ¿sí? ¿Para qué es el de constraint? Si yo aquí, por ejemplo, muevo la línea, a mí me permite moverla a cualquier punto, ¿sí? Del Revit. No importa si es diagonal, etcétera, yo la puedo mover. Pero si yo le doy al de constraint, ¿sí? Solo me va a permitir moverla, se fijan, en línea recta. Si no pasa, si yo me pongo acá, o me manda para abajo, o me manda para un lado, para arriba o para el otro, ¿sí? Que es como si ustedes usaran no me acuerdo bien del comando, creo que es orto en AutoCAD, y hay otro creo que también, que lo manda recto. Entonces ese pues nada más, digo, sí sirve porque te aseguran que estás alineado o que vas
eje, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, aquí les digo, lo pueden poner, quitar y ajustar su tabla. ¿Sí? Luego, después del de mover, van a tener el de copiar. ¿Sí? Con el de copiar, ustedes lo que van a hacer es lo mismo. Si fijan, trae lo mismo. Viene la opción de copiar múltiple. Si ustedes la seleccionan, van a poder estar copiando las veces que ustedes quieran. Si no, pues solo van a poder copiar una vez. Y van a tener que volver a poner el comando para poder copiar otra cosa. ¿Sí? Entonces ahí pues digo, lo más normal es tenerlo en múltiple para no estar batallando. Y también el constraint es lo mismo que acabamos de ver ahorita para el de mover, que se vaya en línea recta. ¿Sí? En esos pues no hay mucho pierde. Luego, si yo por ejemplo copio esta línea, aquí tenemos luego la opción de rotar. ¿Sí? Con la de rotar, ustedes lo que van a hacer es rotarlo. Aquí ustedes le dan clic, le dan un clic de referencia. Aquí por ejemplo, yo les recomiendo que seleccionen el mismo eje que trae la línea, ¿sí? Para que de ahí ustedes puedan marcar cuál es el ángulo, ¿sí?, que ustedes quieren de rotación para su elemento. Pueden ser 90, 180, 45 grados, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí yo por ejemplo puedo elegir si le pongo disjoint, que no se unan. Si le pongo copy, que no nada más se rote, sino que se cree una copia a cierto ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, si le pongo copy, yo digo, quiero que se cree una copia a 45 y se ponga ahí, ¿sí? Entonces vean cómo te hace la copia automáticamente. Entonces, todas estas herramientas a mí me han servido inclusive. Nosotros como quiera siempre empezamos los diseños en AutoCAD para hacer las plantas, distribuciones y todo. Pero a veces para ya el tema de modelado, estas herramientas, aunque parecen como que muy sencillas o muy X en cuanto a todo lo que contiene el Revit, te sirven mucho para el tema de las geometrías que quieras ir dibujando y para hacer más rápido en tu flujo de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita que damos la de TR y las otras, pues te ayuda a que las cosas se modelen de manera más sencilla y no tener que estar haciendo tantos movimientos, ¿sí? Entonces aquí ya vieron la de rotar. Aquí se fijan, también le pueden poner aquí el ángulo al que quieren como que se rote, ¿sí? Y otra información importante es, por ejemplo, aquí se fijan, si yo la roto, aquí por ejemplo creo otra copia de 45. Es que roto la otra. Ahí está, sí. Entonces hagan de cuenta que hay otra opción. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, rotar, y ya selecciono todo, viene una opción que dice place, ¿sí? Esta también es bastante útil. ¿Por qué? Porque si se fijan, a cualquier cosa que yo seleccione, puedo seleccionar todo, puedo seleccionar una línea. Así, si yo le doy rotar, vean como siempre me va a dar el centro como referencia principal para rotarlo, ¿sí? Pero va a haber ocasiones que digan, oye, es que yo no lo quiero rotar desde el centro, quiero rotarlo desde un punto en específico para que mi geometría se vaya en ese sentido y se alinee con otra cosa o yo qué sé. Entonces aquí les viene la opción de, por ejemplo, si yo la quiero rotar, de seleccionar el punto de rotación aquí en Place. ¿Sí? Ustedes pueden seleccionar literal cualquier punto o el punto final, ¿sí? Y ya cuando ustedes lo seleccionan, vean cómo automáticamente la figura, si yo la tenía así, a lo mejor quiero rotar toda la figura completa y rotarla para este lado, ¿sí? Entonces vean cómo a partir de un punto que yo selecciono, puedo rotar y hacer, no sé, por ejemplo, nosotros hicimos un abanico de un pergolado que teníamos, y eso te ayuda pues como que a jugar ahí con los temas de las formas y que se dibujen a la misma proporción o distancia los elementos en el Revit, ¿sí? Aquí estamos copiando pura línea, pero ustedes pueden copiar vigas, muros, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la herramienta adicional del rotar. Y ya. Luego tenemos aquí, por ejemplo, la opción de estos tres elementos que vienen aquí, que vienen siendo el trim extend, el trim extend single de un solo elemento y el extend de este. Yo les llamo a este trim y a estos dos extend, que es básicamente lo mismo, pero vienen como que de manera separada los comandos, ¿sí?
Pero este lo van a usar muchísimo, sobre todo en las tuberías o instalaciones. ¿Para qué? Para unificar cosas. Ahí en el video se ve claramente cómo si seleccionan dos elementos, los unifica y los extiende, ¿sí? Y al contrario, también si están sobrados, los recorta y se queda con los dos elementos que han seleccionado. ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, si yo tuviera aquí este elemento así sobrado, y yo sé que esto pues me sobra y nada más quiero la escuadra, si yo le doy TR o le pico el comando de aquí, le pico a las dos líneas, es importante que le piquen a las dos líneas con las que sí se quieren quedar del dibujo, ¿sí? Y automáticamente les hace el recorte. ¿Sí? Me imagino que en AutoCAD se va en el trim. Y al contrario, si están separadas y tú quieres, por ejemplo aquí, extenderlas para que estén unificadas, pues es lo mismo, TR y las unifica. ¿Sí? Entonces con eso se aseguran que están exactamente en el punto, ¿verdad? En el mismo punto unificado. Luego, las otras dos, sí, que están acá, funcionan para algo diferente. Por ejemplo, si yo estoy aquí, digamos que quiero que las líneas de mi tabla de acá lleguen a esta línea, yo selecciono la línea, luego le doy, si yo le doy a esta, solamente voy a poder darle clic a un elemento y eso se va a extender hacia allá. ¿Sí? Por ejemplo, ahí el video no se ve muy claro, pero para que lo vean, si yo le doy clic aquí a mi línea, yo puedo seleccionar cualquiera de las líneas de acá, ¿sí? Se fijan, es perpendicular, y extenderlo, ¿sí? Pero, se fijan, luego se me acaba el comando, o sea, no puedo extender más, tengo que volver a seleccionar aquí este, y luego otra vez, ¿sí? Entonces, pues es más fácil con este, que es múltiple, seleccionar, hacen exactamente lo mismo, y luego seleccionar todos los elementos que quiero extender hacia acá. Entonces imagínense, estos son líneas, pero al momento de que hacemos las tuberías, aquí, al momento de que lo unifican, automáticamente se crean las T's o los codos o lo que ustedes crean al usar estas herramientas de modificación. Entonces, pues obviamente acaban bien rápido el tema de las conexiones de las tuberías y demás, ¿sí? Entonces, aquí ya vieron cómo funciona el extend. También funciona así, por ejemplo, si yo tengo así todos acá de este lado y selecciono esta, hagan de cuenta que puedo cruzar y todas las líneas que yo cruce, por ejemplo, selecciono esta y todas las líneas que cruce automáticamente van a crecer hacia este lado. ¿Sí? Las tengo que cruzar con el comando ya seleccionado, por ejemplo, le doy clic, lo selecciono y luego, como en AutoCAD ya ven que se selecciona de derecha a izquierda todo lo que cruza, entonces ahí ya nada más lo selecciono y se extiende. ¿Sí? Luego, me voy a ir aquí arriba a la parte del de alinear. Y con el de alinear, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, voy a copiar una línea aquí. ¿Sí? Y esa línea, yo sé que quiero que esté alineada con este elemento. En Revit está la opción de que ustedes simplemente la arrastren y se fijan, Revit les hace pues la referencia de que ya está en la misma línea, ¿sí? Pero también está el comando, ¿sí? Si ustedes le pican aquí a alinear, automáticamente aquí viene la opción de múltiple animación y a qué cara quieren que se centre, ¿sí? En este caso, por lo general es Wall Center Lines, que es ¿cómo se dice? La opción general cuando quieren alinear un muro en el mismo eje, pero también está el Wall Faces. Si hablamos de muros, hagan de cuenta que lo que hace es alinearte y tomar en cuenta la cara del muro o el centro del muro. Sí, si quieren, cuando estemos haciendo los muros, lo regresamos. Ahorita por lo pronto, con que estén aquí en el centro, pues como son líneas, solo tienen un centro. Entonces aquí yo seleccionaría a la línea a la que quiero que se alinee lo demás. ¿Sí? Por ejemplo, quiero alinearlo a este punto. Entonces le doy clic y luego selecciono el elemento que quiero que se alinee. Se fijan, me hace la línea de referencia a donde tiene que llegar. Y luego ya nada más al darle clic, mi línea se mueve hacia el punto que necesito. ¿Sí? Y así puede ser con varios elementos. Esto de alinear también sirve un chorro para hacer acomodos minuciosos
las referencias de muros o pisos y demás. Después tenemos el comando del offset, ¿sí? El offset prácticamente, bueno, una cosa, déjenme ver aquí, por ejemplo, cuando lo alineen, me faltó, si yo lo alineo, por ejemplo, este con este, aquí no me aparece el candado, pero no sé si le pico aquí en lock, déjenme ver si ya lo muevo. No, a ver, déjenme, creo que es desde antes. Si yo le pongo aquí alinear, tengo que darle clic aquí como está en lock, le doy clic y luego a esta. Ahí se fijan, como si le piqué el lock, aquí no me apareció el candadito como opción general, pero dándole en lock, se fijan, me aparece un candado. Ese se puede quitar, pero en dado caso de que ustedes digan, oye, es que esa línea siempre tiene que estar en referencia con la otra, ahí se fijan con el candado, se aseguran de que cuando ustedes muevan esa línea, la otra línea se mueve con ella, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo usamos nosotros? Para cosas así de elementos que sabemos que tienen que estar siempre juntos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una zapata, no sé si ya les ha tocado estar un poquito en construcción, pero sabemos que tiene una plantilla de concreto pobre en la parte de abajo, ¿sí? Entonces esa plantilla siempre tiene que estar pegada a la zapata y por algún tema que nos lleguen a mover la zapata de altura o de profundidad o lo que sea, al momento de alinearlos, sabemos que va a subir en conjunto la plantilla de concreto pobre con el elemento de la zapata y con ese candado que le ponemos nos aseguramos de que todo suba y baje al momento de que editemos alguna de las dos cosas, ¿sí? Entonces sirve para diferentes cosas, ya en caso de que lo quiten, pues ya ustedes van a poder moverla otra vez libremente porque ya no están alineadas y candadeadas, ¿sí? Entonces, ahí yo la verdad prefiero tenerlo sin lock porque, luego todo se va a estar bloqueando, ¿sí? Entonces es más fácil que ustedes decidan qué lo quieren bloquear y lo activen cuando lo necesiten. Después aquí con el offset, ustedes, van a tener la opción de, por lo general en numérico es lo que ustedes pueden, colocar aquí la cantidad de cuánto quieren que de distancia haya entre un elemento y otro de lo que van a crear. Ya el offset me imagino que si lo han usado en AutoCAD. Pero aquí suponiendo que le voy a poner 1 metro, aquí ven como cuando yo me pongo con la línea, el offset funciona para la derecha o la izquierda, siempre haciendo referencia del lado que estén colocados. ¿Sí? Aquí si me pongo del lado derecho me hace la línea guía del lado derecho y acá del lado izquierdo. ¿Sí? Ya nada más ustedes ahí le van dando clic y se va creando el offset como ustedes quieran, ¿sí? Y en dado caso de que solamente quieran mover algo cierta distancia, también lo pueden mover así. Le quitan el copy, y por ejemplo esta línea la van moviendo 1 metro, cada clic que le dan, ¿sí? Entonces, para eso sirve copy, etcétera. Luego, el gráfico no me acuerdo bien para qué, hace mucho que no lo uso. Ok. Creo que el graphical te sirve nada más para esto, como si lo estuvieran copiando normal. Entonces creo que no es muy útil, a diferencia de si le ponen la cantidad exacta de la distancia que quieren. Sería casi como moverlo o copiarlo. Entonces, pasándonos ya al que sigue, el de mirror, tenemos dos opciones, ¿sí? Uno de mirror, que es teniendo un eje guía, ustedes nomás le dan clic y automáticamente se copia, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que todo este elemento de líneas se espeje y que esta sea mi línea de centro y se espeje del lado derecho, simplemente selecciono y le doy clic a la línea que sé que va a ser mi eje. En este caso, como si tengo una línea de apoyo, simplemente con darle clic, automáticamente aparece todo del lado derecho, ¿sí? Y en el otro, sí, obviamente, cada uno tiene su comando también. Todos los que hemos visto, si se fijan, se ponen encima. Viene ahí su comando de abreviatura o su shortcut, sí, para que lo vayan aprendiendo también. Luego, aquí el otro mirror es con el eje que ustedes crean, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí
una línea en la cual yo sé que su centro pues está aquí en algún punto, ¿sí? Pero no tengo una línea vertical que me marque el centro del otro. Entonces, en caso de que no la tengan, yo puedo seleccionar con la referencia para yo dibujar el eje. Y aquí, por ejemplo, si busco el centro de la línea, yo puedo trazar aquí una línea. Por ejemplo, aquí le doy clic y lo trazo. Y automáticamente se hace la línea de este lado, ¿sí? A ver si hay un... Sí, ahí se ve un video. Por ejemplo, si ustedes tienen ahí la referencia de esa puerta, pueden dibujar al centro del cuarto o del centro del muro una línea de referencia y automáticamente les va a hacer la puerta a la misma distancia, ¿sí? Después tenemos el array y el escalar. ¿Sí? El array, ¿para qué sirve? Para copiar varios elementos a la par. Por ejemplo, aquí yo le pico en array y aquí hagan cuenta que es como si hiciera una copia, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo no sé, 1 metro, primero tengo que seleccionar cómo quiero que se vaya copiando. Puede ser de manera lineal, puede ser de manera radial, ¿sí? Y definir el número de elementos que quiero que se copien. En este caso le voy a poner lineal, que lo agrupe y lo asocie y que sean, no sé, 8, ¿sí? Le pongo que sean 8 elementos y aquí ya cuando estoy aquí le pongo a cada metro, ¿sí? Entonces le doy 1, enter, pero aquí 8 y luego aquí en la distancia le voy a poner, bueno, no, la distancia creo que es manual, le tengo que dar clic, entonces aquí la voy a poner a cada 1.5. Sí, y ahí se fijan, me hace el array y me hace las copias. Yo esto lo puedo modificar, puedo ponerle no, que siempre quiero 12. Entonces le doy enter y me hace más elementos. Sí, y si se fijan, siempre van a estar agrupadas. Todos estos elementos forman parte y yo le puedo estar ahí bajando, por ejemplo, a 6 y se van reduciendo. En dado caso de que ya no quiera que estén agrupados, le pongo un group y automáticamente ya es una línea individual. ¿Sí? Las demás siguen perteneciendo, pero esta ya está desagrupada. Entonces funciona para eso el array. Sí, imagino que en AutoCAD también lo llegaron a ver. Y también puede ser de manera radial en caso de que ustedes necesiten que se copien de manera diferente. Sí, por ejemplo aquí, digamos que yo tengo el eje y digo, pues yo quiero que se copien a cada, pues no sé cuántos, unas 5 y que el ángulo sea de 30 grados. Y entonces selecciono ahí la referencia, le pongo aquí en los 30 grados que dije y vean cómo me hace el abanico. Entonces les digo, también ahí pueden crear como que una geometría y en base a eso hacer, por ejemplo, un abanico con las referencias al mismo ángulo, ¿verdad? Y ya después desagruparlo. Entonces el array pues funciona para eso. Luego el escalar, que es el que tenemos acá al lado, sirve, por ejemplo, digamos que yo tengo un cuadrado, ¿sí? En este caso aplica, el escalar solo aplica con elementos de dibujo, ¿sí? No va a aplicar con una familia de un sillón o con una puerta o con cosas así. No, aquí ya no es como en AutoCAD que tú puedes escalar cualquier cosa. Aquí cambia y nada más puedes escalar este tipo de figuras o formas geométricas que son en 2D. Sí, ni siquiera los textos, ya vieron que los textos, no sé, suponiendo que quiero escalar esto, aquí me marca como si estuviera bloqueado el elemento por los textos. Si yo le quito los textos, ya lo que son las líneas, si me permite, y ya yo puedo agarrar un punto de referencia, y ahí vean como si escalo la tabla, porque es un dibujo, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con esta. Si yo escalo el dibujo, le puedo poner aquí la referencia y jugar con él en cuanto al tamaño. Y creo que ya por último tenemos estos, que son prácticamente los de Split Element y Split with Gap.
¿Para qué sirven? Para dividir elementos, ¿sí? Aquí, ¿a qué me refiero con dividir elementos? Por ejemplo, ahí en el video se ve muy claro. Digamos que te sobra ese pedazo de muro, quieres cortarlo porque era un muro similar. Entonces tú eliminas dos puntos y puedes borrar una parte del centro. Por ejemplo, digamos que aquí yo tengo esta línea completa y digo, oye, yo quiero hacer una abertura aquí en el centro. Entonces yo puedo seleccionar aquí con el bisturí, es un bisturí el que aparece, hacer un corte aquí de 1 metro. Y después, si se fijan, ya no es una línea, ya se convierte en 3 líneas unidas. Ya nada más le doy clic y la elimino. ¿Sí? Entonces para eso sirve el split element, ¿sí? En cuanto a muros o así. En las tuberías lo que causa es que te genera un couple, porque es donde tú marcas que sale la unión, ¿sí? Entonces el otro es muy similar, prácticamente es lo mismo, pero casi no lo utilizamos. A ver. Sí, no, ni siquiera lo utilizo casi para nada. Pero digo, si vemos el video es muy similar. Dice, creo que funciona más con muros y seleccionas así igual 2 puntos y eliminas el que no necesita. Te hace cortes. Entonces, ¿sí? Aquí ¿van a preguntarlo? No, creo que nomás se puso el micrófono. Entonces, de ahí ya nada más faltarían estos dos, sí, que son, uno pues es el de borrar, que sería la X. Sí, que es prácticamente como si le dieran suprimir, pero es como el mismo comando, ¿sí? Con DE es como suprimir o eliminar alguna línea, ¿sí? Aquí, con algo que tienen que tener cuidado es que todo lo que dibujen aquí en la leyenda, si yo me voy al plano, si se fijan, se dibuja en la leyenda, ¿sí? Por lo tanto, todas estas líneas que yo estoy creando se me van a poner en el plano. Sí, entonces tienen que tener cuidado con eso para que no les vaya a pasar igual que con la tabla, ya ven que se modifica si le van agregando cosas y demás. Entonces tener cuidado de que, oye, pues si se está haciendo mi simbología, tengo que borrar todos los elementos adicionales que hice que no pertenecen a mi dibujo. Y ya con eso otra vez vuelve a ser la tablita normal que tenía. ¿Sí? Y por último aquí, por ejemplo, aquí en estos dos, aquí se fijan, si yo tengo seleccionada la línea, yo la puedo mover con los cursores y seguir editando, ¿sí? Pero si yo le pongo aquí un pin, aquí se fijan, es como una tachuelita. La tachuelita sirve para bloquear elementos, ¿sí? Entonces si yo se la pongo, automáticamente se bloquea y ya no la puedo mover, ¿sí? Y para quitárselo es invertido. Aquí está, ¿sí? Ya va a acabar creo que la llamada, ahorita les mando otro link. Sí, no me tardo mucho. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando ustedes están en un... Ya lo pueden cerrar si quieren. No el modelo, nada más la de la leyenda. Sí, aquí voy a dejar nada más... van a abrir un 3D. Ahora su 3D ahí el normal, no el explotado. Y en ese 3D vamos a ver cómo funcionan los grupos, ¿sí? Que vienen siendo el siguiente apartado que viene aquí en la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer aquí es con el comando de modificación que ahorita acabamos de ver, vamos a copiar, ¿sí? Las 4 sillas que vienen aquí abajo, ¿sí? Por ejemplo esta, esta y esta, con control la seleccionan. Sí. No sé si ustedes, sí les dije la clase pasada de este comando de acá, ¿verdad? Del lado derecho. Es un plano de color azul con un cursor para poder seleccionar los elementos desde la cara y no tener que estar batallando con seleccionarlos desde la orilla. Eso es más fácil para poder seleccionar así como los elementos como las sillas u otros elementos así.
Entonces selecciónenlos y ya que los tengan seleccionados, los van a copiar aquí afuera. Yo le pico Shift para que se vaya recto. Con Shift hacen que se vaya derecho. Aunque queden volando ahí en el pasto, le voy a dar clic y los voy a copiar. Sí pudieron copiarlo aquí al lado. Sí. Cherky. Ok, entonces estas 4 sillas lo que van a hacer es agruparlas, ¿sí? Aquí se fijan ahorita, creo que... A ver, déjenme ver si... No es un panel. Aquí creo que ustedes van a tener el mismo grupo que yo, que viene siendo el de los paneles solares, ¿sí? Que es el Array Group, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es crear a partir de esas 4 sillas un grupo, simplemente seleccionándolas. Lo que vamos a hacer es aquí ponerle en la parte de aquí arriba, ¿sí? El comando es gp, o bien nada más es darle clic aquí donde dice create group, ¿sí? Y lo que van a crear es que estas, por ejemplo, ¿para qué sirve un grupo o para qué nos sirve a nosotros? Cuando están hablando de un proyecto a lo mejor en individual de una casa, pues no lo pueden utilizar mucho porque pues van a ser una casa nada más, ¿sí? Pero si ustedes empiezan a entrar ya en proyectos que son de cosas repetitivas como casas en serie o departamentos, pues lo ideal es hacer un modelo, ese modelo hacerlo grupo y copiarlo las veces que lo vayan a necesitar, ¿sí? ¿Para qué? Para que se vean todos los niveles y después puedan cuantificar todo lo que esté en el grupo de esa manera, ¿sí? Y lo puedan sacar pues por la cantidad de veces que lo tienen repetido. Sí, entonces aquí vamos a hacer una simulación como si fuera un departamento. Los grupos yo por lo general lo uso para eso, para poder tener una planta tipo y todo lo demás repetido. En el caso de los departamentos, no agrupamos toda la planta completa, agrupamos por tipología de departamento, que sería el de A, el B, el C, el D, y ese pues ya se va repitiendo y cualquier cambio que hacemos en el nivel 1 se hace en todos los demás niveles. Sí, entonces aquí vamos a simular como si este fuera el departamento del nivel 1. ¿Sí? Aquí le ponemos OK. Y aquí se fijan automáticamente en la parte inferior izquierda se nos crea la opción del departamento N1. ¿Sí? Que viene siendo nuestro grupo nuevo que se creó. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, aquí podemos editar ese grupo. Aquí por ejemplo si ya lo tienen seleccionado, lo seleccionen y aquí vienen las opciones de editar grupo, desagrupar, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí si le doy edit group, si se fijan todo se pone de color así como claro amarillo de fondo y solamente lo que está en el grupo es lo que resalta, que en teoría es lo que ustedes pueden editar o modificar. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es editar este grupo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo aquí copio una silla, listo. Entonces aquí Dancel, lo que hicimos, terminamos de ver ahí lo de la leyenda, ya no había dudas, no sé si tú tenías alguna duda. No, estaba batallando con mi internet. Ok, y lo único, si quieres hacerlo para que no te atrases, es copiamos estas sillas que están aquí, las 4 que están aquí en la orilla, Sí. las copiamos aquí afuera y luego les picamos aquí en el cubito y el círculo que está aquí para crear un grupo y les expliqué que pues esto de los grupos sirve para hacer cosas repetitivas como departamentos, casas en serie y demás. Ok, perfecto. Entonces les decía, incluso también me sirvió nomás para dar contexto. Dan cuenta que en un fraccionamiento estábamos remodelando una casa nomás en específico y modelé la casa tipo
porque pues partes de la casa original, con los planos originales del que te da el cliente, y esa casa, el puro cascarón de afuera, lo dupliqué para hacer el contexto. ¿Sí? Recuerda que en el render salían las demás casas a los lados, y obviamente ya nada más edité la casa que iba a remodelar. Entonces eso muchas veces también te sirve para el render, pues simular ahí que tienes contexto, porque si no luego el render parece que está ahí volando en la nada. Entonces puede ser otra opción, ¿verdad? A nosotros nos sirvió también para eso. Entonces ya que tengo aquí el grupo, les digo, le voy a dar clic y le doy en editar, y aquí por ejemplo si yo copio una silla, bueno, aquí si quieren primero lo voy a salir, le voy a dar finish, primero copienlo, el mismo grupo, copienlo otras 2 veces acá al lado, para que puedan ir viendo los cambios que se registren. Entonces aquí por ejemplo, si yo le doy doble clic para editarlo, al momento de que yo copio esta silla, aquí y le doy palomita, automáticamente vean como todos los demás grupos pues se complementan de esta manera, ¿sí? Entonces, también otra cosa para la que la he utilizado, o que les puede llegar a servir también bastante, por ejemplo, no sé, digamos que ustedes tienen esta distribución, pero a la mera hora dicen, oye, pues es que yo quiero hacerle 2 propuestas al cliente, una en el que las sillas o los sillones o las cosas vengan acomodadas de esa manera, y otra en el que a lo mejor aquí duplico el grupo, y por ejemplo le doy edit type al grupo, lo duplico y le pongo departamento N1.2, ¿sí? Como si fuera la versión 2. Y aquí lo edito. Entonces aquí a lo mejor digo, oye, pues es que estas 2 sillas las quiero con la barra espaciadora, lo pueden rotar. Digo, es un ejemplo así rápido, pero digamos que pues yo quiero este acomodo en la sala o en el comedor, que es diferente. Entonces, aquí se fijan, las acomodo de manera diferente, le doy finish y este es mi grupo 2. Entonces se fijan, si yo lo cambio por el grupo N12, dan de cuenta que me hace diferentes distribuciones. Entonces eso a mí también me ha servido para que, oye, pues el cliente quiere 2 propuestas de acomodo de su espacio. Tú dices, pues con el puro mobiliario lo agrupo y luego en ese mismo grupo lo duplico y hago otro acomodo. Entonces simplemente con cambiar el grupo, digo, si presentan con Revit, pues pueden hacer ese cambio rápido sin tener que estar abriendo un archivo y luego otro, o 2 planos, etcétera, ¿sí? En el mismo modelo. Entonces hagan de cuenta que aquí ya tengo eso del grupo. Ahora, ¿qué pasa si yo edito el grupo y empiezo a aislar o agregar elementos en ese grupo? ¿Sí? Si yo los aíslo, por ejemplo aquí, vamos a ponerle aquí, viene si se fijan, los elementos de agregar y remover. Entonces yo le voy a poner aquí que quiero removerlo y voy a remover esta silla del grupo. Ahí se fijan, automáticamente ya no es parte del grupo, le doy finish. Pero al momento de que la removí, se fijan, mis grupos ahora ya solamente tienen 5 sillas. Por lo tanto, estas sillas ya quedaron completamente aisladas y son pues fueron excluidas del grupo, ya no pertenece ahí. Si yo muevo esto, pues vean cómo se mueve automáticamente sin la silla, ¿sí? Entonces, con los grupos hay que tener cuidado nada más de cuando agreguen algo otra vez al grupo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, aquí esta la voy a eliminar, ¿sí? Porque como ya sé que no aparece en el grupo, pues no la ocupo, ¿sí? Pero si yo volviera a agregarla, aquí por ejemplo le doy edit y vuelvo a agregar esta, vean cómo se va a volver a agregar en ese grupo, en estas que había 5 se va a volver a agregar. Entonces, como esta no la borré, ¿sí? Se duplica, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue estando en el mismo lugar y se está agregando otra por la indicación que yo le di al grupo de acá. Entonces, si le doy finish, ahí automáticamente vean como Revit me marca en naranja las cosas que se están duplicando y me manda este anuncio que me dice
que tengo objetos idénticos en el mismo lugar, que esto puede ocasionar problemas porque va a haber cuantificaciones duplicadas y pues obviamente esto en obra, pues imagínense el problema que puede ocasionar porque les va a venir doblemente la cuantificación. Entonces aquí, si le dan OK, no se borra, ¿sí? Sin embargo, ustedes tienen que, por ejemplo, aquí, si yo oculto el grupo, me queda la silla sola, ¿sí? Entonces aquí, como yo la tengo ubicada, pues simplemente la borro y se acabó, ¿sí? Pero a mí eso me pasó cuando apenas iba empezando ahí de recién egresado. Lo aislé, me pasó con los contactos. Aislé los contactos del grupo y luego los volví a incluir. Entonces me generó muchas duplicadas. Digo, obviamente se dieron cuenta antes de que, ¿cómo se dice? De que se mandara obra o así. Pero, pues digo, es parte del aprendizaje y es parte de que no les vaya a pasar eso, ¿verdad? De que sean conscientes de que cuando lo agregan, se puede duplicar. Entonces siempre sean conscientes de que traten mejor de no aislar cosas. En caso de que no la quieran, mejor suprímanla y al suprimirla automáticamente se suprime de todos lados, ¿sí? Entonces yo no les recomiendo usar mucho el remove. Entonces aquí, aunque ustedes los lleguen a borrar todos, ¿sí? Si ustedes agarran el grupo, ya sea el 1 o el 2, y lo vuelven a colocar, si fijan, se puede volver a poner sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, pues la verdad es muy versátil eso de los grupos. A mí me ha servido para hacer diferentes cosas, ¿sí? Propuestas de mobiliario, que la cancelería esté abierta, cerrada, etcétera, ¿sí? Entonces, sí queda más o menos claro el tema de los grupos y cómo lo pueden usar. Sí. Cherky. Ok. Entonces, ya por último, para poder empezar con el proyecto de la casa y modelar, vamos a ver esto de los links, ¿sí? Cómo funcionan y para qué lo pueden usar y cómo se cargarían. Sí, entonces, para eso voy a abrir un archivo. No sé si alguien de ustedes ya ha utilizado links antes o han trabajado de esa manera. Yo no, Arqui. Yo tampoco. Bueno, déjenme lo abro entonces. Pues lo más importante, ya ven que en AutoCAD tienen el eje X, Y y Z, ¿sí? Que son las referencias roja con verde que tienen en el centro, como si fuera el punto de origen del proyecto. ¿Sí? Entonces, en AutoCAD es de esa manera. En Revit también tenemos un punto base, ¿sí? Que viene siendo el Base Project, que es donde ustedes plantan la referencia para que ese modelo esté, se puede decir como que con el mismo punto de inicio, ¿sí? Entonces, esa vendría siendo como si fuera una coordenada en donde ustedes van a acomodar el proyecto. En Revit se pueden georreferenciar los proyectos también, en caso de que se llegue a solicitar algo así. Si es un poquito más avanzado ese detalle, no todos lo piden, porque muchas veces nada más ocupan ver el modelo, los planos y tener todo así en orden. Pero, por ejemplo, en un aeropuerto o en un proyecto muy grande, por lo general, si lo georreferencian en base a las coordenadas que te pasa un topógrafo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no se trabaja en un solo modelo, que los modelos pueden llegar a ser muy, muy pesados porque pues, son pues, modelos muy grandes, por lo general se subdivide. O sea, por ejemplo, no sé, digamos que uno hace la sala A del aeropuerto, otro el área de los aviones o cualquier cosa así. Y al momento de georreferenciarlo, pues todo se unifica en la posición que tiene que estar, entonces todo tiene una relación y al final es como si todos cargaran el link en un mismo archivo. No va a pesar tanto, pero vas a tener la opción de ver las referencias del otro proyecto. ¿Sí? En este caso, en este proyecto, por ejemplo, voy a abrir
el 3D de coordinación. Por ejemplo, voy a abrir el 3D de coordinación. Y aquí lo importante es no, al menos como lo hicimos nosotros, porque este trabajo nos lo encargaron, lo hicimos entre un amigo y yo, y otra chica que nos apoyó ahí como modeladora durante la pandemia. Entonces en este proyecto consistía prácticamente en hacerles, el diseño ya estaba hecho, era un Soriana y un City Club, pero ellos ocupaban ajustar la arquitectura y que funcionara en base a las ingenierías. Entonces ocupaban la coordinación pues BIM de lo que es el proyecto. Nos hagan de cuenta que mi amigo, que fue el que se encargó de todo el tema estructural y arquitectónico, él modeló todo ese aspecto, y después, ya cuando llegó para que empezara a hacer yo junto con la que estaba en mi equipo del tema de las instalaciones, me pasó el modelo sin haberlo terminado, simplemente tenía que tener las referencias de ejes, el punto base, etcétera. Para yo, ese archivo, lo que hice fue cambiarle el nombre. Obviamente, como es el mismo archivo, tenía la misma coordenada, el mismo punto base de proyecto y demás. Le borré todo lo que era del apartado arquitectónico y estructural y empezamos a trazar las tuberías con el link cargado de él. Entonces aquí, por ejemplo, si se fijan, nosotros hacíamos... aquí está acá. Aquí está la carpeta. Hagan de cuenta que en la carpeta lo que teníamos era, por ejemplo, yo tenía un archivo que obviamente le iba actualizando la fecha. De hecho, así es como los guardamos. En el año siempre guardamos primero por año, luego mes y luego el día. ¿Sí? Luego el nombre del proyecto y luego le poníamos, el mío era el archivo MEP, ¿sí? Y el de él era el archivo normal que decía Plaza Gavilán nada más. Entonces si se fijan, aquí abajo, en el apartado de los links, yo tengo cargado un archivo que era el que me pasaba él, que decía, era el de la fecha 21/06/10, Plaza Gavilán. Entonces hagan de cuenta que viene siendo el link que yo precargaba o recargaba y volvía a cargar cada que le actualizaba algo, o que le hacía modificaciones, me lo volvía a pasar y yo lo sustituía. Aquí simplemente para cargar un link, aquí le tienen que poner nuevo link, o si ya tienen uno, le tienen que poner reload from, o recargar desde donde, o cargar nuevamente, ¿sí? Entonces es importante que siempre tengan el archivo base como lo ven aquí. Sí, entonces yo sabía que pues en mi carpeta estaba aquí. Entonces yo aquí tenía su archivo de él, que viene siendo... ¿dónde está? Sí, 21/06/10. ¿Sí? Y hagan de cuenta que si yo lo selecciono, vean cómo se selecciona todo el archivo completo, que viene siendo todo el tema del proyecto arquitectónico con sus niveles y demás. Y si yo oculto eso, van a ver ahora sí el trabajo de lo que sí realmente está modelado, que vienen siendo las instalaciones que estábamos coordinando nosotros. ¿Sí? Que al final de cuentas también se lo pasábamos, porque él también ocupaba de que, oye, si yo le reportaba que aquí había un choque, pues en arquitectura o estructura se tenían que coordinar para corregirlo. ¿Sí? Entonces, la verdad fue la primera vez que trabajamos así a distancia, pero pues fue de bastante aprendizaje, porque aquí pues, si fijan, algunos Soriana Institute tienen infinidad de instalaciones diferentes, por lo tanto pues no te imaginas todas las áreas y todas las cosas que vas a tener que revisar para todo el tema de las extracciones. Digo, si ahorita pues ya prácticamente, si vemos el techo de un Soriana, pues sabemos para qué funciona cada cosa que tienen ahí, o inclusive dentro de las instalaciones. Pero pues es parte importante de lo que les digo, que es bueno saber para cotizar, y de esta manera todo esto que está viendo aquí es lo que sí puedo editar de mi modelo, porque este es el modelo de trabajo, ¿sí? El otro es un link nada más que pues yo cargo y puedo estar actualizando. Sí, entonces lo importante es lo que les digo, que esté en el mismo punto base para que puedan coordinarlo y se pueda manipular de esa forma y coincidan las cosas que van modelando. ¿Sí? Entonces, no sé si quedó claro, prácticamente eso. Ya terminamos aquí con lo que es el menú de arquitectura. Entonces nos vamos a pasar a
a lo que es el modelado de la casa. No sé si alguien tenga dudas de lo que es el Entonces nos link vamos a pasar o alguna pregunta. A lo que es el modelado de la casa. No sé Yo si nada alguien más tenga una dudas de lo que es el aquí. link De o los alguna equipos que se ven ahí en el modelo, ¿a usted le facilitan los modelos el ingeniero o el cliente? ¿O de dónde los descarga? De aquí, haz de cuenta que la verdad trabajaron muy bien el de varios de los ingenieros, menos el mecánico era un tema, pero él me recomendó una página que se llama Greenhead, ahí vienen los archivos de los, sobre todo los de HVAC, que son los que son más complejos, para todo el tema de los ventiladores industriales, los extractores y demás. Así como les dije en las páginas la vez pasada, en estos de HVAC, déjame ver si los extractores y demás. Así como les dije en las páginas la vez pasada, en estas de HVAC, déjame ver. aquí por ejemplo en productos, si yo le picaba aquí por ejemplo a estos, no sé, por ejemplo quiero un extractor o quiero uno de presurización o así, yo le picaba aquí por ejemplo los ventiladores. No sé, por ejemplo, quiero un extractor o quiero uno de presurización. Y aquí si te fijas, Yo le picaba, déjame ver. por ejemplo, los ventiladores. Ah, mira, aquí si te fijas vienen drawings, ¿sí? Y aquí viene, por ejemplo, de y aquí viene el Autodesk. Por lo general, los hacen en versiones más viejitas, entonces por lo general no tienes problema en abrirlos. Te digo, yo me apoyé de estos. Pero esta página de Greenhead prácticamente, si tienes un proyecto de HVAC, te va a servir para cualquier cosa, porque vienen casi todos los modelos y cosas así. Sí. Pero te digo, así no, en BeamObject también puedes buscar. El punto es que tenga más o menos las mismas medidas de espacio que ocupa el elemento en base a la ficha técnica. Por eso es importante que cuando tú veas el proyecto que te manden, cheques la ficha técnica, el catálogo y todo para que funcione igual. Pero esa te puede servir por el momento. Ok, gracias aquí. Acuérdense que pues todo tiene sus descargables por lo general. Si no, pues es de buscarlo por el nombre en español y si no en inglés, porque muchas veces vienen más en inglés que en español. Entonces guarden el archivo y ahorita abrimos les voy a decir cuál abrir. Me pueden disculpar tantito, es que voy a bajar por un encargo que me van a entregar pero no me tardo y ahorita estoy con ustedes otra vez. Sí, aquí. Gracias. En las que les mandé dos links, ¿sí? Uno que es arquitectura, como paquete de arquitectura resumido, y otro que se llama, o bueno, que tiene lo que son las familias MEP. Ahorita el que vamos a utilizar primero es el de arquitectura resumido. Entonces ahí, por ejemplo, deben de tener... Aquí en su carpeta, más o menos algo similar a esto, vienen ahí como unos links. Y van a tener aquí dos archivos, ¿sí? Uno que viene siendo la planta explotada, la planta alta explotada y la planta baja explotada, ¿sí? Entonces esos archivos los vamos a cargar aquí dentro del modelo. Nada más, una cosa más que no me acuerdo, creo que no vimos, que luego me confundo con el otro curso que estoy dando. ¿Los membretes los vimos o no? Sino para... No, aquí. No, ¿verdad? No, Ok. no. Entonces, ¿quién lo vemos de una vez? Y en ese membrete, nada más guárdenlo, tengan bien dónde lo van a ubicar. Sí, porque ese membrete pues lo vamos a utilizar para el proyecto final. Así que es la casa que vamos a abrir ahorita. Entonces en el proyecto que estábamos ahorita, no lo han cerrado. Si no, ahí vuelvan a abrir por favor. Y le van a poner aquí en donde dice en Sheets. Sí, le van a poner crear nuevo, que vendría siendo New Sheet. Si lo cerraron los espero, más bien, para no dejarlos atrás. Si lo cerraron los espero, más bien, para no dejarlos atrás. ¿Sí lo tienen abierto todos? ¿O alguien
Lo cerró. Yo aquí. Está abierto el programa. Ah, ok. Sí, Todos los ¿está demás bien en también los están... dos? ¿O alguien lo cerró? Sí, yo también. Sí, yo también. Todos los demás también Sí. están... Ah, perfecto. Entonces aquí nada más es igual que con las leyendas. Aquí se le dan en Sheets. Sí, aquí igual también pueden Entonces, aquí verlo nada más es igual que con las leyendas. aquí desde View. Se dan en Aquí Sheets. también viene la opción, ¿verdad? Aquí igual Cualquiera de las también dos es pueden válida, verlo tanto en Sheet como aquí clic derecho y ponerle aquí New desde Sheet. View. Aquí también ¿Sí? viene la opción, ¿verdad? Entonces aquí ustedes le Cualquiera de van las a dos es poner donde válida, dice en A1 tanto en Sheet métrico, que vendría como siendo aquí clic el derecho y ponerle genérico que viene en ¿sí? Revit. Esta Entonces medida aquí creo ustedes que le van a es poner donde pues, dice de otro A1 país. métrico que Ahí vendría ustedes le dan siendo OK. Es muy similar a la que es genérico que viene en de Revit. 90 por Esta medida 60. Si creo que ustedes es aquí la ven, pues, ¿sí? de Aquí otro lo que país. hicimos fue abrirla. Ahí ustedes le dan OK. Es muy Ahorita similar si a se la que es fijan, es un de plano que se 90 enlistó por aquí en 60. Si nuestro mismo ustedes aquí la modelo. ven, Aquí podemos ver si lo que desglosamos hicimos fue sheets. abrirla. Voy a Ahorita si minimizar se todos. fijan, es un plano que se enlistó aquí en nuestro mismo modelo. Aquí Es que podemos se ver si explotó todo. desglosamos Voy a sheets. minimizarlos para que vean Voy aquí. a El minimizar que se todos. creó es el A003. Y si se fijan, dice que no tiene nombre. Voy a Aquí viene. minimizarlos para que ¿Sí? vean aquí el que se Entonces, creó. este que se Es creó, el A003. aquí lo podemos ver. Si queremos Aquí dice cambiarle que su no tiene nombre, nombre. aquí por Aquí ejemplo viene. le damos clic derecho, Entonces, este le que se damos creó, rename aquí lo podemos ver. Si queremos y cambiarle su le vamos a nombre, poner ahí el número de simplemente plano. le En este damos caso, clic no sé, derecho suponiendo que y vamos a hacer ya ponerle la relación con nuestros planos y las vistas que y tenemos, le le vamos a ponemos poner aquí AE, el que era número la de plano. En este nomenclatura que caso, vimos no para sé, arquitectura. suponiendo que vamos a hacer Y ya la después relación le con nuestros ponemos planos y las vistas que AE100, tenemos, le ¿sí? ponemos Sería el AE, número que es de la plano. nomenclatura Y que luego tenemos le para ponemos arquitectura. aquí planos Y o plano después le arquitectónico. ponemos AE100, ¿sí? Sería el número de plano. Y luego le ponemos Y aquí vean cómo planos automáticamente o plano ya arquitectónico. agarra el nombre, el número de plano y acá Y vean automáticamente se cómo rellena lo que automáticamente viene siendo el plano ya arquitectónico agarra y el el número nombre, de plano. el ¿Sí? número de Entonces hagan de plano cuenta que estos y dos acá elementos, tanto el plano como automáticamente el se número de plano, rellena lo que viene siendo el se plano llenan de manera arquitectónico automática. y el ¿Sí? número de plano. Entonces hagan de Todo cuenta que eso yo estos creo que dos es parte de elementos, por qué tanto el Revit plano como el pues te número de plano, facilita mucho el tema de se llenan de del manera trabajo, porque automática. no tienes que estar acomodando o Todo editando eso yo textos creo que es parte de por qué Revit pues te facilita pues mucho de el cada tema cosa o de cada del nombre que le trabajo porque pones no tienes que estar a un acomodando o plano editando y textos referencias del proyecto. Sí. Ahorita vamos a de ver cada cómo cosa funciona o y de por cada qué se nombre que le adaptan pones así estas cosas, ¿sí? a un plano y referencias del Entonces proyecto. ahí ya vimos cómo ¿Sí? crear un plano, Ahorita vamos nombrarlo a y ver cómo ponerle su funciona y número. por qué se Ahora, adaptan así estas cosas, nosotros ¿sí? sabemos que tenemos la Entonces familia, el ahí ya plano vimos cómo A1 crear un métrico plano, aquí, nombrarlo y pero ponerle pues su número. queremos crear Ahora, nuestro propio plano nosotros para que ese sabemos que plano tenemos la familia, el pues sea plano el que A1 aparezca métrico con aquí, nuestro pero logotipo, pues nuestra queremos crear información, nuestro propio plano etcétera, etcétera, para que ¿sí? ese Entonces plano para eso hay que editar la sea el que familia de nuestro aparezca plano. con nuestro logotipo, nuestra información, Entonces lo que etcétera, tenemos que etcétera. hacer es Entonces para editarlo. eso hay que Entonces editar lo la vamos a familia de nuestro seleccionar plano. y le vamos a dar aquí en el apartado que dice editar Entonces lo que familia vamos a o le hacer damos es doble clic al editarlo. membrete. Entonces lo Cualquiera vamos de a los dos va a seleccionar funcionar. y le vamos a dar Le aquí en damos el doble apartado que clic dice y editar ahí nos familia va a o le damos meter doble ahora clic al sí a la membrete. familia. Si se fijan es Entonces muy cualquiera de los dos va a diferente este funcionar. menú al que estábamos en Le el damos doble proyecto. Si yo me clic voy al y ahí proyecto, vean nos cómo va a aquí meter pues ahora viene sí a la todo lo que es familia. el Si se menú fijan es muy del Revit diferente normal. este menú Si yo me al que voy acá, estábamos este en es el el menú proyecto. Si yo me voy al de proyecto una van a ver familia, aquí viene de todo un lo que es el membrete. menú ¿Sí? del Aquí si se Revit fijan normal. viene nada más la Si yo opción de me voy crear, acá, insertar, este es etc. el menú de una Entonces familia aquí lo primero que de podemos hacer un es membrete. acotarlo, ¿Sí? ¿sí? Aquí se fijan viene nada más Y la opción de revisar las crear, unidades que tiene insertar, etc. para cerciorarnos de que realmente Entonces mide los aquí lo 90 primero que podemos por hacer es Aquí. 60. acotarlo ¿Sí? y ¿Puede revisar las repetir unidades eso? que Es que tiene mi para internet cerciorarnos falló. de que realmente mide Sí. los 90 ¿En qué te por quedaste? 60. ¿Ya hiciste el plano y le pusiste nombre y número? Sí, el nombre y número sí. Ok, Sí. entonces nada más ¿En lo qué te seleccionas quedaste? aquí y le vas a poner ¿Ya aquí hiciste el editar plano y le familia o le pusiste vas a nombre y dar número? doble clic para que te abra la familia Ok, entonces nada más lo seleccionas del aquí y membrete. le vas a poner aquí Ah, editar ok. familia o le vas a dar Sí, hagan de doble cuenta clic que lo vamos a editar para y que te abra la personalizar familia con el diseño que nosotros queramos. del membrete. Obviamente ustedes, les digo, no sé si en Haz la de cuenta facu que ya lo tienen vamos a uno o editar si y quieren ir diseñándolo. personalizar La verdad, con el diseño que nosotros queramos. Obviamente yo juraba que me ustedes, iba a dar el tiempo para les cualquier digo, no sé si cosa, en la pero la facu ya verdad es que tienen todo lo he uno o ido si haciendo quieren ir conforme diseñándolo. avanza un La verdad, proyecto. Pues vamos, en el otro pues le yo agrego esta juraba que otra me iba a dar cosa el y en tiempo esta otra para cosa. cualquier cosa, pero la O verdad es que depende del todo lo he proyecto, ido pero lo haciendo ideal es que conforme pues avanza ustedes un tengan como un proyecto. diseño Entonces, base pues vamos que sea en el el que otro, vayan a le usar. agrego esta otra Y cosa entonces que ahorita es yo les esta voy a cosa. decir cómo
editarlo. Ya ustedes, la idea es que se den el tiempo para configurarlo.
y ajustar cualquier detalle Entonces ahorita yo les voy a decir o las cosas que quieran que aparezcan aquí. Acuérdense que lo que aparece en el membrete, lo ideal es que aparezca en todos los planos, ¿sí? Que sea información que aparezca en todos los planos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a checar cómo quedan las unidades del membrete, ¿sí? Aquí si yo lo checo, veo que en longitud está en milímetros, ¿sí? Entonces yo lo puedo cambiar también las familias. Todas las familias que ustedes editen también traen sus propias unidades. Entonces pueden checarlo para cerciorarse que realmente, digo, si quieren facilitarse un poco el trabajo, que sean también en metros. Entonces ahí ya lo chequé. Entonces ahora sí mi cota, si yo lo acoto, quieren anotar. En los comandos de modificación tienen aquí las opciones, tanto de medir como de acotar. Yo lo voy a acotar, como quieran las cotas no van a aparecer en el membrete, solamente es para revisar las dimensiones que trae actuales ahorita el membrete. Sí, entonces acótenlo, por favor. Y ahí se van a dar cuenta que, digo, para acotar es muy sencillo, simplemente le dan clic aquí a la diagonal. Yo utilizo esa más que cualquier otra. Y es nada más darle clic a una línea, luego a otra, y no le van a dar enter ni nada. Ustedes con que le den clic en un espacio en blanco que no tenga referencia de nada, porque si yo le doy clic aquí, pues me va a hacer otra cota. Entonces tengo que darle clic en un espacio en blanco para que me acote y ya se quede ahí la cota de escrito. ¿Sí? Entonces, si ya lo acotaron todos, ahí van a darse cuenta que mide 84 por 59. ¿Sí? Entonces, aquí lo que van a ver ustedes es que necesitamos hacerlo más amplio para que realmente mida los 90 por 60, que en teoría necesitamos nosotros en nuestro plano real de 90 por 60. Entonces aquí vamos a mover estas líneas, ¿sí? Las pueden mover incluso, voy a seleccionar las dos y las voy a ir moviendo hacia la izquierda. Y ustedes van a ver cómo ahí la cota se va modificando hasta que llega a los 90, ahí ya la dejo, ¿sí? Y lo mismo con la de acá abajo. Si yo la selecciono, ahí por ejemplo ya mide 60. Sí, obviamente ustedes pueden decidir, oye, el margen es muy ancho, quiero que esté más chico. O sea, aquí por ejemplo también pueden acotar o aquí les sale la referencia y estos hacerlos de que, oye, pues quiero que nada más sea de 0.01 o la mitad de lo que tenía. Entonces lo editan, ahí por ejemplo lo voy a hacer más angosto, les voy a poner aquí en cada línea. Si se fijan nada más la selecciono y me aparece aquí la cota arriba y le doy clic a la cota azul de referencia y solo le pongo 0.01 y automáticamente me lo ajusta. ¿Sí? Y ya después puedo seleccionar todo esto que tengo acá. Si se fijan, lo mismo que les expliqué ahorita de las leyendas, el membrete está compuesto por puras líneas y textos. Entonces prácticamente es como si ya supieran editar el membrete. Simplemente vean como nada más muevo las líneas y los textos y lo ajusto al espacio que realmente quiero que mida. Sobre todo para aprovechar más el plano, porque muchas veces si el margen es muy gordo, pues te caben muy poquitas vistas en el interior. ¿Sí? Entonces ahí ya lo ajusté, nada más fuera 1 centímetro. ¿Sí? Y ajusté esto de acá. ¿Sí? ¿Todos van bien? ¿Sí han podido acotarlo y mover las líneas? Arguisol, sí lo acoté, pero en lo de las líneas ¿Te atoraste en moverlas? ¿O en qué? me perdí cuando las movió. Ah, te digo, las puedes seleccionar nada más. Y si te fijas con los cursores, yo le puedo ir dando... Los cursores son las flechitas del teclado. Con que le des a la derecha o a la izquierda, nada más chécate que la cota pues diga lo que necesitas que mida. ¿Sí? Y lo que les decía de los márgenes de aquí, si se fijan, si yo selecciono una línea... ¿Mande? Ya me salió. Ah, ok. Si yo selecciono una línea, les digo que Revit les hace referencias de las medidas. Entonces aquí yo le puedo dar clic a la cota que me sale ahí y ponerle de que, oye, yo quiero que mida 4 centímetros, 0.04. Le doy clic y ve cómo mueve la línea 0.04. ¿Sí? Entonces yo les dije que lo hicieran más delgadito para que quepa más información en el espacio que tienen aquí en medio, ¿verdad? Les digo, esto es, al final de cuentas ustedes tienen que diseñarlo o lo van a diseñar a su gusto y con el diseño que ustedes quieran.
Yo nomás me interesa que entiendan que son puras líneas, que ocupan tener la medida, eso sí es importante, dependiendo del tamaño de hoja que van a utilizar. En este caso estamos haciendo el 90%. Y todo lo demás les digo que son puras líneas como la leyenda. Entonces ya lo demás, que son textos, lo que vamos a hacer es editarlos y aquí cambiar la imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que salga nuestro logotipo, no queremos que salga el de Autodesk. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es borrar esta imagen. Simplemente la seleccionan y le dan suprimir. Y posterior a eso vamos a cargar una foto nosotros. ¿Sí? Así es como se carga cualquier foto para alguna representación así que quieran tener gráfica o plasma. Le van a dar aquí en Insert y le van a dar aquí donde dice importar imagen. ¿Sí? Ahí no sé si ustedes ya tengan algún logotipo personal o el de la empresa donde estén trabajando o así. Y lo que van a hacer es cargarla. Aquí por ejemplo me abre la carpeta. Yo ya nada más me voy a buscarla. Aquí por ejemplo me abre la carpeta. Yo ya nada más me voy a digamos que me voy a la carpeta del logotipo y cargo ahí una foto. Por ejemplo aquí digamos que voy a cargar el logotipo. Ya la cargué, la inserto, ¿sí? Y ya nada más la voy a ajustar, ¿sí? Y la ajusto pues, obviamente al tamaño que yo sé que voy a poner aquí el recuadro para mi imagen, ¿verdad? Entonces ya nada más lo ajusto, la centro con los cursores y ahí ya quedó mi referencia. Si no tienen un logotipo no pasa nada, carguen cualquier imagen de referencia que tengan, nomás para que lo practiquen y vean cómo ya se puede cambiar ahí la foto sin ningún problema. Y vean cómo ya se puede cambiar ahí la foto sin ningún problema. Ok, y díganme cuando ya hayan cambiado la foto. O si no les explico nuevamente. Ok, y díganme cuando ya hayan cambiado la foto. O si no les explico nuevamente. Ya, Ark. Ok, Listo. ok. Creo que nada más faltabas tú, Alex. No, ya está. ¿Ya? Ok. Sí. Entonces, hagan de cuenta que de aquí, pues ya nada más lo que restaría es entender la diferencia entre lo que es un texto y lo que es un texto de etiqueta. ¿Sí? En español es texto de etiqueta, en inglés se le llama label. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, si yo le doy clic, aquí es como los textos que veíamos ahí en la leyenda, vienen diferentes tamaños. Y aquí pues le pueden poner, pues, no sé, su página web o cualquier otro dato que sepan que va a ser constante. ¿A qué me refiero con constante? Que siempre es esa información y no va a cambiar en ningún plan. O sea, como es un texto, no se altera con la información que ustedes metan en el plano, sino es siempre el mismo texto, ¿sí? Que eso puede ser como la página web, el nombre del despacho, los nombres de los encargados del proyecto, no del que dibuja el plano, sino de los encargados del director, el coordinador, o los ingenieros, etcétera. Aquí por ejemplo vienen estos textos que son como para poner quién se encargó de cada disciplina. Sí, entonces, del plano que les enseñé, ya tiene un tiempo. No sé si lo tenga por acá. Creo que no lo cerré. Y por ejemplo digo, esta es una base que teníamos antes, pero ahorita ya lo editamos porque estaba muy rígido, muy muy feo, no tenía mucho diseño. Entonces ya lo editamos y ya lo cambiamos por otro. Pero les digo, eso se va haciendo con el tiempo. Al final de cuentas, con que tengan la información necesaria es lo importante. Es una tabla de revisiones, se puede ajustar a que sea más chica, más grande, etcétera, o la pueden quitar. Pero si se ocupan en la vida real, créanme que hay muchos cambios, tanto por el cliente como
pero sí se como en usa obra, la vida ¿sí? real. Entonces es bueno llevar un registro de Hay las muchos versiones cambios, y demás. tanto por el cliente Y aquí abajo como en obra, vienen ¿sí? Entonces es los bueno llevar labels. Si se fijan registros de estos, las si yo los versiones selecciono no me los y demás. marca como si fuera un text Y o un aquí texto, abajo me marca como si fuera un tag vienen label, ¿sí? los Y labels. si se fijan, Estos, es el si que yo los viene selecciono, relacionado me aquí marca con como el si nombre fuera del un proyecto, un texto. Me marca el como nombre si del fuera un tag cliente label. y el nombre del Y si se archivo. fijan, es el que viene Sí, digo, perdón, el nombre del con el plano nombre y el del número del plano. proyecto, Entonces todos el estos nombre se del cliente configuran. Obviamente y el ustedes nombre pueden del cambiar el archivo. tamaño. Aquí se fijan, Sí, pueden perdón, el nombre alterar del el plano, tamaño el número del plano. del texto de Entonces, todos etiqueta estos se y ustedes ir configuran. mediando de Ustedes que, pueden oye, cambiar el pues, tamaño, ¿cómo se como ve les aquí dije, pueden esto? alterar Ya el cuando lo tamaño cargo, si pongo un del nombre muy texto largo, no me cabe, y ustedes ir ocupo mediando renglones, de que, oye, etcétera. pues, ¿A qué ¿cómo me se refiero con ve eso? Que, por esto? ejemplo, Ya cuando si lo se cargo, si fijan, pongo un aquí mi nombre plano muy largo, no me arquitectónico, cabe, ocupo renglones, vean cómo se etcétera. ponen dos ¿A qué me renglones y refiero me con cabe eso? bien Que, en por el ejemplo, espacio. Pero si tuviera un si nombre se muchísimo fijan, más aquí en mi largo, plano a lo mejor arquitectónico, ocuparía hacer el recuadro hasta la vean cómo se orilla ponen dos y renglones y me hacer la cabe letra bien en más el chiquita, espacio. Pero si ¿sí? tuviera un Ahorita van nombre a ver muchísimo más largo, el cambio. a lo mejor Aquí ocuparía en mi hacer el plano, por recuadro hasta la ejemplo, orilla yo y lo hacer que la voy a letra hacer más es chiquita. editar. Digamos que yo Ahorita quiero van a que aquí, ver aparte del el project cambio. name y el nombre Aquí en del mi plano, por cliente, el ejemplo, nombre del cliente lo quiero más yo pequeño, lo que voy a hacer ¿sí? es editar. Y aquí Entonces abajo yo quiero quiero que que me dé aquí, otra aparte del información. project Entonces name y simplemente el lo voy nombre a del copiar. cliente, el nombre Aquí del nomás lo cliente lo estoy quiero más copiando para pequeño. cambiarlo, pero si ustedes Y quieren aquí crear uno abajo quiero que nuevo, me dé otra aquí en donde dice información. crear, Entonces vienen simplemente lo los voy a dos. copiar. Viene tanto el Aquí texto nomás lo estoy normal, que copiando sería para este, cambiarlo, pero si que ustedes literal lo quieren crear ponen y uno nuevo, escriben, aquí en donde dice crear, vienen los dos. ¿sí? Viene tanto el Y texto normal, que también sería este, viene el otro texto, que que literal lo sería ponen y escriben. el texto de etiqueta, que vendría siendo este, el label, ustedes lo ponen. También Y cuando viene lo el otro ponen, texto, que les va a sería venir esta opción, el ¿sí? texto de Que es lo etiqueta, que mismo vendría que si siendo este, editaran un el texto de label. etiqueta, Ustedes lo ¿sí? ponen Entonces, y aquí por cuando lo ejemplo, si yo ponen, lo pongo de les va a cero, venir esta luego me opción, abre esa ¿sí? ventana, Que es lo ¿sí? mismo que O si bien, editaran si el yo texto nada de más etiqueta, edito, ¿sí? por ejemplo, Entonces, si yo edito nada aquí por más este ejemplo, que si yo lo creé, pongo de cero, luego me abre ya esta que lo ventana. puse, es donde yo puedo O alterar bien, el si yo tamaño nada más edito, y por ejemplo, aparte si yo edito nada alterar más este la que creé, información que quiero que me arroje, ¿sí? ya que lo En este puse, es caso, donde por yo ejemplo, puedo si yo lo alterar el selecciono tamaño y le pico aquí en y donde dice aparte Edit alterar Label o la Label información Edit, que quiero que me arroje, ¿sí? ¿sí? En este Me sale caso, por igual, ejemplo, la si yo misma lo ventana que vieron selecciono y le ahorita, pico aquí en ¿sí? donde Y dice aquí Edit viene todo Label lo que o ustedes Label pueden Edit, colocar ¿sí? para que les arroje Me sale información, igual, la misma ¿sí? Que en ventana que este vieron caso ahorita, sería, ¿sí? Y pues si aquí quieren que viene venga la todo lo opción que de ustedes quién lo pueden aprobó, colocar para que les estos arroje de aquí que son información, como ¿sí? Que en este opciones caso de sería, costos, si nombres, quieren que etcétera, venga la casi no opción los de quién lo utilizamos. aprobó, Viene el tema del nombre de la que son construcción, como revisado opciones por, de el nombre del costos, cliente, nombres, etcétera, que casi no los la utilizamos. fecha. Viene el Entonces tema la del fecha, nombre de hagan de la cuenta que construcción, si la revisado ponen, se por el actualiza nombre del a la fecha del cliente, día que están trabajando, la el fecha. estatus del proyecto, el project Entonces la name, la fecha hagan de escala, cuenta que etcétera. se, Entonces si todos la ponen, se estos actualiza se a la fecha del día que están automáticamente trabajando, se van el estatus del haciendo proyecto, el project name, la o se escala. llenan dentro de lo Entonces que van todos haciendo en el estos proyecto. Entonces, se por ejemplo, aquí, automáticamente no sé, digamos que quieren se van agregar haciendo la dirección del o proyecto, se ¿sí? llenan dentro Entonces de la lo que agrego van haciendo aquí, en el proyecto. quito Entonces, el por nombre ejemplo, del aquí, cliente porque ese ya no lo sé, tengo en digamos que otro quieren y le doy agregar OK. la Entonces se dirección fijan del aquí ya proyecto. me aparece Entonces la agrego Project aquí, Address o dirección quito del el nombre del proyecto, cliente porque ¿sí? ese ya lo tengo en otro Entonces y le aquí doy OK. hagan de Entonces, cuenta si fijan, que aquí ya me aparece estos los Project voy a dejar Address o igual. dirección del No sé si proyecto. ya más o ¿Sí? menos quedó claro el Entonces tema del aquí, texto y el texto de hagan de etiqueta cuenta o que alguien tiene alguna duda. estos los voy a dejar igual. No sé si ya más o menos quedó claro el tema del texto y el texto de No, etiqueta. aquí No, todo aquí bien. ¿Alguien también. tiene alguna duda? No, entonces, ok. Entonces hagan de cuenta que este membrete, ya sabiendo que el texto de etiqueta, por ejemplo, este es un texto de Entonces, etiqueta, ok, este entonces también. hagan de cuenta que este Hay membrete, unos que sí se ya conforman de... sabiendo Hay que que ver el nada texto de más desde etiqueta, dónde por se ejemplo edita este, cada el uno, texto de ya en etiqueta, el este proyecto de también. Revit. Por ejemplo, ahorita van a ver de Hay dónde edito unos que estos sí se dos conforman y de, cómo se hay que editaron ver nada estos del más nombre y el desde número de dónde plano, se ya edita vieron cada desde uno dónde se ya en el capturan. proyecto de ¿Sí? Revit. Por ejemplo, Y ahorita la van a ver de escala dónde se edito pone estos automática dos dependiendo la y cómo vista se que editaron ustedes estos del jalen, nombre y esa el número escala de es la que plano, se va ya a vieron anotar desde aquí. dónde se capturan. Entonces, por ejemplo, este
plano lo vamos a cargar. Aquí antes de cargarlo, porque si nada más lo cargamos y lo sustituimos, se nos va a reemplazar el plano que ya tenemos, ¿sí? Porque lo estaríamos reemplazando, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es guardarlo aquí en File. Le vamos a poner guardar como familia. Entonces lo que vamos a hacer es Y aquí le vamos a poner en la carpeta que ustedes tengan ahí del curso. Yo por ejemplo hice aquí una curso febrero 2025. Y le voy a poner membrete clase 2. Y lo voy a guardar. Membrete clase 2.
y lo voy a guardar. Entonces, una vez que ya lo hayan guardado, le van a dar aquí en cargar en proyecto, ahora sí, cargar en proyecto y cerrar. Si le dan aquí en cargar en proyecto, Entonces, se va a una quedar vez que abierto ya el lo hayan membrete, guardado, entonces le les van va a a dar estar aquí en estorbando cargar en ahí. proyecto, ahora Si ya sí, no lo van a cargar en usar, proyecto y es cerrar. más Si fácil le que dan le den aquí en cargar en cargar en proyecto y proyecto, cerrar. se va a quedar abierto Y el como ya está membrete, guardado, pues no va a entonces pasar les va a nada. estar estorbando. Y aquí Si ya no lo van a automáticamente a usar, es más ustedes, fácil a que le mí den como cargar en tengo otro proyecto y archivo cerrar. que el que le mostré para lo Y del como link, ya está me guardado, no va a pregunta que pasar a nada. cuál lo quiero Y mandar. aquí En este caso automáticamente a ustedes, seleccionaría el de a mí abajo, como que es el tengo otro ejemplo archivo básico de que Roy. el que le mostré para lo del link, me Pero pregunta que a cuál lo quiero pues a mandar. ustedes no, En porque este no tienen caso abiertos dos. ¿sí? seleccionaría Aquí el nada de más lo el cargo en ese ejemplo básico proyecto de Roy. que quiero, a ustedes se les va a Pero cargar automático. pues a ustedes no, porque no Y tienen aquí si abiertos ustedes dos. abren un Aquí nada plano, más lo cargo en ese proyecto que quiero, a ustedes se se les van va a a dar cargar cuenta que automático. el plano sigue estando con el de Y Autodesk aquí si ustedes porque abren un lo plano, guardamos con otro nombre. ¿sí? Si lo hubiéramos reemplazado, se se hubieran van a dar reemplazado cuenta aquí que el directamente. plano sigue estando con el Pero de como lo Autodesk guardamos, porque hagan de lo cuenta que se guardamos con cargó el otro plano. nombre. Entonces Si si lo yo hubiéramos aquí en reemplazado, Sheets se hubieran le doy clic reemplazado aquí derecho y cargar nuevo directamente. plano, Pero como lo aquí guardamos, vean como ya no hagan de nada cuenta más que se me cargó sale el la 1 plano. métrico, Entonces si yo ya me aquí en sale Sheets también el le membrete doy de la clic derecho y clase cargar nuevo plano, 2. ¿sí? Si yo le doy OK, vean como ya no nada más me vean sale cómo la 1 métrico, automáticamente ya se ya crea me mi sale también el membrete con membrete las de la clase modificaciones que yo hice 2. de Si de yo la le doy OK, dirección, vean como de, automáticamente ya se crea mi membrete del con las logo, de las modificaciones que medidas, yo etcétera. hice ¿sí? de la dirección, Entonces en este membrete, si se de, fijan, ahorita no tiene toda la del información logo, de completa las porque medidas, una, etcétera. no le he cambiado el nombre. ¿sí? Ya vieron En que el este nombre, si membrete, yo le pongo aquí si se fijan ahorita no tiene toda la rename, información completa aquí porque el número de una, plano no le le he voy a cambiado el poner nombre. Ya vieron que el AE200 nombre, si yo le pongo aquí, y le voy a poner corte rename, arquitectónico. aquí el número de plano le voy a poner Nomás para que vean cómo se va AE200 rellenando. Entonces aquí se fijan, me pone corte y le voy a poner arquitectónico, corte arquitectónico. AE200, bla, bla, bla. Luego aquí, Nomás para que vean vean cómo se va como si yo rellenando. estoy aquí Entonces en el aquí se fijan, me membrete, pone del lado corte derecho de las arquitectónico, propiedades, vienen AE200, bla, bla, bla. para rellenar Luego aquí, todo lo que vean necesito como poner si yo aquí. estoy aquí en ¿sí? el Se fijan, membrete, del viene lado derecho de las quién propiedades, diseñó, quién vienen revisó, quién dibujó. para rellenar Entonces si yo todo aquí, lo por que ejemplo, puedo necesito escribir poner directo en aquí. el ¿Sí? membrete Si se o fijan, puedo viene escribir acá. quién ¿sí? Si yo le diseñó, pongo quién aquí de que revisó, quién revisó, dibujó. no sé, Entonces si yo aquí, por arquitecto, ejemplo, puedo escribir directo en el membrete o puedo escribir aquí. Lancel Pro. ¿Sí? Si yo le ¿sí? pongo aquí de que revisó, no sé, ¿sí? arquitecto, Ahí si se fijan, no me cupo, ¿sí? Y aquí en el que Lancel dibujó, Pro. a lo mejor puedo poner arquitecta Vanessa, Ahí si se fijan, no me ¿sí? cupo. ¿Sí? Y Entonces, aquí en en el el que de Dancel, dibujó, como no a me lo mejor puedo cupo, poner lo que tendría que hacer es arquitecta editar el Vanessa. archivo, ¿Sí? el Entonces, membrete, y si se fijan, en si me el de voy aquí, Dancel, aquí como en no me revisa, cupo, lo yo que lo tendría que hacer extiendo es más, editar el ¿sí? O bien archivo. le cambio el tamaño de la letra, ¿sí? Ahorita Entonces nomás lo aquí voy a si se fijan, si me extender, voy aquí en revisa, yo lo extiendo más. le ¿Sí? voy O a bien poner le sobre cambio el escribir tamaño de la valores y letra. ¿Sí? parámetros, Ahorita nomás lo voy a y ahí ya extender. checaría, si se fijan ahí ya me cabe bien. Entonces es lo que tienen que hacer, ya Le voy a sea con poner los sobre escribir títulos, valores y los textos que parámetros. pongan acá, Y ahí ya checaría, si extenderlo se o fijan cambiar ahí el ya me cabe tamaño bien. para que Entonces es realmente lo en que su tienen que membrete hacer, no ya salgan sea cosas con los traslapadas, títulos, ¿sí? los textos que Entonces pongan acá, aquí esto lo edito directamente extenderlo de o aquí. cambiar el tamaño La para que escala, si realmente yo en su agarro un membrete corte no y lo salgan pongo, cosas traslapadas. vean cómo ¿Sí? automáticamente la Entonces escala que aquí, traiga el esto lo corte, edito que es directamente de 1:100, aquí. si yo La pongo escala, si todo yo agarro en un escala corte y lo 1:100, pongo, aquí va a vean que permanecer, automáticamente la si se escala fijan que ya se traiga el llenó, corte, 1:100 ¿sí? siempre. Si yo Pero pongo si yo todo pongo en diferentes escala escalas, 1:100, me va a poner aquí va a permanecer, si se fijan ya se pues llenó, que revise 1:100 cada siempre. vista Pero y si yo que pongo vea diferentes aquí, creo que escalas, pone me va a poner view as scale o algo así de que la que vista hace revise referencia cada con vista la escala. y que vea aquí, creo ¿Por que qué? Porque la pone escala viene view diferente en as cada uno. scale o algo Pero si así, es la misma, y les que va la a poner vista aquí hace que todo referencia es 1:100. con la escala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Y escala por viene ejemplo, todo lo diferente en demás, cada aquí uno. viene Pero que si es tú la la misma, les va a poner teclees, aquí que y todo le es puedes poner 1:100. aquí la dirección y se va a poner en todos los membretes. Entonces aquí le Y por podemos ejemplo, poner, todo no lo sé, demás les avenida, dice Luis que tú la Cortines, teclees, le puedes poner aquí la número dirección y se va a poner en todos los membretes. 6079. Entonces aquí le ¿sí? podemos poner, no sé, Avenida Ruiz Entonces Cortines, todo eso se va llenando y va quedando ya número registrado en tu membrete 6079. general, ¿sí? Entonces todo eso se va llenando y va quedando ya Entonces, registrado ya para en tu terminar, nada membrete más sería general. revisar cómo, por ejemplo, si yo abro más planos, Entonces, ya para terminar, nada más sería revisar cómo, por ejemplo, si yo abro más aquí planos, por ejemplo voy a cerrar todo y voy a dejar nada más puros membretes.
Aquí por ejemplo voy a cerrar todo y voy a dejar nada más por los membretes.
Sí, aquí tengo puros membretes, le voy a dar WT, que es uno de los comandos que vimos al principio. Y si se fijan, tengo aquí mi membrete y todos los demás membretes que dicen Autodesk, que son los que están en el proyecto, ¿sí? Si yo quiero que todos esos cambien, se ponga mi membrete, que fue el que puse, yo me meto a cualquiera, le pongo seleccionar el membrete, seleccionar todos los elementos y aquí le pondría en todo el proyecto, ¿sí? Clic derecho, seleccionar todos los elementos en todo el proyecto, si se fijan me selecciona todos los membretes y yo lo cambio por mi membrete nuevo que yo sé que ya está configurado. Entonces se fijan, se editan las medidas, la imagen y todo de todos mis membretes y se ponen los datos de lo que ya está, ¿verdad? O sea, todos los datos que son de texto de etiqueta o label se respetan y sigue estando como debe ser, ¿sí? Entonces ya casi va a acabar la llamada y sería lo del break. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda todavía del membrete. Ya casi va a acabar la llamada. ¿O quedó todo claro? Sería lo del break. Entonces no sé si alguien tenga alguna Yo no duda. pude Sí, está bien. cambiarlo, Arqui. Es nada más darle. ¿O quedó todo claro? Yo no pude cambiarlo.